¿Ser bombero fue algo que ya tenías claro No, para nada, desde para nada. pequeño? ¿Fue otro camino que...? No, para nada, para nada. Mm, El tema de bomberos, no es que no lo conociera, pero no sabía ni que existieran bomberos en Cataluña. mm, Yo soy de Barcelona y sabía que existían bomberos en Barcelona. Estudié, terminé los estudios preuniversitarios. Recuerdo que quería hacer periodismo, pero bueno, por circunstancias de la vida surgió estudiar fotografía. Vale. Estudié fotografía, yo quería ser fotógrafo. Estudié, hice mis estudios, empecé a trabajar, pero cuando, sí, a los 19 años que estaba estudiando fotografía, tenía un amigo que hizo una campaña de bombero en verano, que se dice, mm, bombero forestal. Vale. Entonces me explicó que ese verano se lo había pasado pipa, ¿no? Que había Mm, sido guapísimo ese verano. sí. Y bueno, pues al año siguiente yo me presenté y también me aceptaron y a partir de ahí empecé a conocer el mundo de bomberos, pero solo en verano. Vale. Yo vale. seguía estudiando y en verano hacía lo que se dice en las campañas forestales, mm. que eres un auxiliar de bombero. Y entonces Vale. allí conocí el mundo de bomberos solo en la faceta de verano. O sea, fue como poco a poco entrando en tu vida Sí, el sí, tema. sí. ¿Cuántos años tenías? Yo Así, desconocí 19. 19 tenías, Entré vale. con 19 años, Vale. pero ya te digo, o sea, entraba en junio, por ejemplo, y en septiembre finalizaba el contrato. Al año siguiente, pues hacía otra campaña de verano y así fui haciéndolas durante 4 años. Vale. Y entonces ya conocí el mundo de bombero, seguía haciendo de fotógrafo, seguía estudiando, luego trabajando de fotógrafo, pero empecé a conocer el mundo de bomberos y me fue gustando. Entonces ya vi que por allí yo quería trabajar también de bombero. Entonces me empecé a preparar. Vale. Preparar significa pues que hay que tener una serie de titulaciones. Por ejemplo, la primera y principal es que has de tener el carnet de camión. El carnet de camión. De camión. Si Vale. no tienes el carnet de camión, no. O sea, has de ser mayor de edad, has de ser Vale. nacionalidad española y, por ejemplo, tener el carnet de camión. Estos 3 requisitos son básicos. A partir de ahí, si tienes estudios, más preparación física o méritos varios, digamos que suma. Pero los imprescindibles son la mayoría de edad, la nacionalidad y el carnet de camión. Mm. Vale. No, pero tú empezaste como forestal, ¿no? Sí, ¿Me has empecé dicho? auxiliar forestal, Vale. que Mm. antes, en esa época, en los años 80, se llamaba auxiliar de bombero, Mm, que hacías un poco más que de forestal, porque es una figura que todavía existe, pero se dedican única y exclusivamente a fuegos de bosque. mm. Cuando entré yo, éramos un poco más polivalentes. Nos utilizaban para todo. Mm. Y para entrar ahí, entiendo que hiciste algún tipo de prueba, Sí, examen bueno, o... es que estamos hablando de una época ya tan arcaica que imagínate tú que había que hacer una prueba de una suma, una resta, una multiplicación, una Hostia. división. Había que hacer una redacción en catalán. Hostia, es Eran un unas poco- pruebas un poco... Sí, sí. No, no te creas, ¿eh? Yo tenía un compañero que era biólogo Sí. y la división le costó hacerla, ¿eh? O sea, ya, Buen o sea, escuadro. no te creas, ¿eh? O sea, igual os lo hacen hacer Bueno, ahora yo igual y suspendo, también ¿eh? cuesta, ¿eh? Sí, sí. Yo igual si tengo Y calculadora. luego, pues, pruebas físicas, evidentemente, pruebas físicas. Vale. Yo te quería decir, después de los 4 años estos que hiciste Sí. campaña en verano, luego entonces te preparas para ser... Bueno, luego sí, estás pendiente porque sabes Mm. que hay alguna promoción o va a haber alguna promoción, Mm, pero yo seguía trabajando de bombero. Me acuerdo que la última campaña de verano que hice, la hice lo que es en el Control Central de Bomberos, que está en Sí. Cerdañola. Y allí hice amistad con algún jefe, ¿no? Entonces él me comentó, cuando sepamos que hay pruebas y tal, te avisamos y estarás pendiente. Porque iba un poco, Mm. la verdad es que no había la información que hay hoy Sí. en día, internet y todo. Tenías que estar un Claro. poco encima para estar atento cuando hubiera promociones. Y Claro. cuando fue el momento de Sí. poder empezar a Sí. ejercer, a hacer las pruebas, ¿cuánto tiempo pasó? No, o sea, yo hice las pruebas, creo que eran en noviembre, Sí. y bueno, entré a trabajar el 3 de enero, me acuerdo. El 3 de Vale. enero del 88 entré fijo en plantilla. Sí, sí. Entonces no estuviste mucho tiempo, ¿no? Pero fíjate que Haciendo- entré el 3 de enero, no, del 89, perdona, me estoy Mm. equivocando, ya hace tantos años. Sí, sí. Y,
pero luego tuve que hacer la escuela para ser bombero. Lo que Claro. pasa es que, imagínate que un día entraba a trabajar y luego tenía que irme una semana a hacer Claro. sí, a ejercerme como bombero. Mm. O sea, era un poco anárquico. Hoy en día no funciona para nada. Que también es Para nada, interesante sí. todo lo que me has comentado porque podemos comparar también lo que has comentado de cómo fue tu proceso cuando entraste tú y cómo es el proceso de ahora. Claro, claro. Cómo ha cambiado un poco y Sí. bueno, si puedes explicar un poco cómo fue tu proceso, las pruebas. Fue... A ver, yo las pruebas las hice, lo que pasa es que no entré como se entra hoy en día, que es de Sí. funcionario. Vale, Funcionario de carrera. Allí entrabas con un contrato laboral o entrabas de interino, que se dice, vale. que es cubriendo una plaza de funcionario. Entonces, las pruebas oficiales para ser funcionario no hacía falta hacerlas. Entonces, con unas pruebas físicas y una presentación de méritos, hubo suficiente para entrar a trabajar. ¿Eh? O sea, a veces eso los jóvenes nos tiran en cara en algunos, Sí, que entramos de forma muy fácil. Es cierto. A mí no me fue para nada difícil entrar. Y hoy en día las pruebas pues, son mucho más complejas. Pasa que yo siempre les digo que posiblemente si me preparara hoy también entraría. claro. ¿Vale? Mm. La Sí, chula. sí. Un poco No, no, la- pues, si quieres pero es que hacerlo, es así, te es pones que a es tope. así, claro. Y bueno, luego al cabo de un par de años que estabas de interino trabajando, habían pruebas para ser funcionario. Digamos que tenías que volver a reexaminarte. Vale. ¿Eh? Y de hecho algún compañero pues se quedó fuera. Sí, sí. O estuvieron muchos años trabajando de interinos. No pudieron entrar de funcionarios porque entrar a trabajar de funcionario, no solo de bombero, pues requiere, aparte de las pruebas específicas de bombero, pues prueba de funcionariado. O sea, la Constitución española, Mm. el Estatut de Cataluña, diversos temas que hay que estudiar. Y a nivel pruebas físicas, ¿qué es lo que tenías que hacer para poder entrar? Bueno, las pruebas físicas han ido evolucionando con los años. Sí, pero o sea, Y- cuando entraste tú, ¿cómo era un poquito? Pues mira, empezaba a hacerse lo que es la Kursnavet, que es lo que se hace hoy Ah, en eso se hacía en día. el cole, sí. Eso se hace hoy en día, pero yo cuando entré ya fue requerido la Kursnavet, pero justo, te lo voy a explicar porque hace un poco de gracia. Las pruebas justo anteriores a las mías, pues eran, por ejemplo, correr 80 metros, Sí, había salto de longitud, había 1 kilómetro corriendo en el estadio, había subir cuerda, 6 metros, había levantamiento de pesos a un tiempo o a 2 tiempos, Mm. había prueba de natación en piscina de 50 metros. ¿vale? Había unas pruebas que eran típicamente atléticas. Hoy en día están un poco más reguladas y se hacen Sí. de forma más, no será científica, pero sí se valoran otros parámetros. Que también tienes que tener una preparación, ¿no? Imagino que No, sin duda, hay que tenerla. tuviste un tiempo de prepararte, de Sí, focalizarte para sí. pasar las pruebas. Lo que pasa es que es como todo, o sea, las pruebas físicas, todo el mundo, para entrar a bombero, piensa, hay que estar muy bien preparado, sí que es cierto, pero la dificultad de las pruebas físicas las hacen tus rivales. O sea, Mm. si tú estás en una promoción Sí, que hay poca gente o mal preparada, con que tú saques un 5, por Claro. decirlo de una manera, entrarás. El problema está que la gente está muy preparada. Entonces tú tienes tienes mucha que sacar competencia, tienes una mucha- nota muy alta claro. porque tus rivales también sacarán nota muy alta.